Bueno, tenemos el gusto de recibir en Odisea al fiscal Federico Delgado. El fiscal Delgado acaba de publicar su segundo libro sobre la justicia. Es un libro testimonial, un libro raro de un funcionario judicial que cuenta su percepción, sus testimonios, por momentos sus dificultades para buscar la verdad, para buscar la justicia. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por invitarme. ¿Qué te decidió a escribir ese libro? Un compromiso moral, porque me parece que la justicia, a la que le dediqué casi mi vida de trabajo, sufre el desafío más importante de todos, que es el de la credibilidad. No le cree nadie, ni los imputados, ni las víctimas, ni la sociedad. Y un sistema judicial que fue inventado para que no nos matemos entre nosotros, que ha perdido su rasgo más importante, que es la credibilidad, me parece que justifica que aquellos que lo integramos y que tenemos una concepción del servicio público, si se quiere, un tanto antigua, en el sentido más puro del término, creo que tenemos la obligación de contribuir contando qué está mal, qué está bien y qué se puede hacer para mejorarlo. Vos sos de la idea que se expresa tantas veces de que hablar de la justicia es una injusticia y que hay distintos sectores, distintos focos dentro de la justicia con distintos niveles de patología, ¿o no? No, ¿O en general crees que hay todo un problema sistémico? Yo creo que hay un gran problema sistémico. Hay gente muy buena, gente muy rescatable, pero el problema sistémico se impone sobre la buena voluntad. ¿Vos creés en tu experiencia que esto empezó en algún momento? Yo creo que esto nació mal y que con el paso del tiempo se fue incrementando y que, como decías vos en tu editorial, los intereses juegan un papel muy importante en toda política institucional. Nuestra institución judicial es muy porosa, es un gran queso, tiene muchos agujeros. Por esos agujeros se cuelan intereses muy sofisticados y, en definitiva, la Administración de Justicia queda sujeta simplemente a la estatura moral del funcionario. Y eso, de Max Weber para adelante, es casi un pecado mortal cuando pensamos en un diseño institucional, ¿no? Tenemos una institución muy frágil, muy desprotegida y que en algún punto está sujeta a los intereses del mercado. Y eso no es sano para cualquier sistema de justicia. Hay dentro del universo judicial un lugar que es Comodoro Pi, que es donde vos trabajás. Así es. Estoy hablando de los tribunales federales de la capital federal, que, claro, como son los que están encargados de juzgar la corrupción de los funcionarios nacionales, están muy en la mira. Y uno va viendo narrativas, descripciones, crónicas, hasta el cansancio sobre determinados jueces, sobre determinados comportamientos, gente que se ha convertido, no sabemos si con justicia o sin ella, en emblemática. Tu libro tiene un capítulo sobre Ollarvide, por ejemplo, sí, que es como una marca, pero mencionás a otros jueces. Pareciera que Comodoro Pi es una especie de tumor que tiene la República o la democracia argentina. ¿Vos creés que ahí hay un problema, por tu experiencia de adentro, especial? Hay un gran problema, me parece, porque hay un cúmulo de factores que crearon. Ahí se generó una corporación que tiene una autonomía muy importante respecto del resto de la institucionalidad. Digamos, me parece que la ausencia de rendición de cuentas, la imposibilidad de mensurar lo que Comodoro Pi produce, la imposibilidad de medir en el tiempo qué produce cada fiscal, qué produce cada juez, qué hace de su cargo, y la propia porosidad de la que hablaba yo antes, ha generado un sistema que tiene cierta autonomía respecto de la política partidaria, de la política empresaria, de la política dirigencial en sentido amplio. A mí me parece que el gran problema de Comodoro Pi es que en algún punto fundó un pequeño Estado dentro del Estado. Y me parece que eso adquiere una dinámica que trasciende la buena voluntad, los buenos empleados y los buenos funcionarios que los hay. Me parece que ha adquirido una dinámica de funcionamiento que trasciende a las personas y la podemos medir muy fácilmente. A ver. Cada gobierno es siempre tolerante con el gobierno de turno y es feroz cuando ese gobierno deja el poder. Los jueces. Los jueces. ¿Y los fiscales? Iguales. Los fiscales en algún punto acompañamos, digamos, tenemos que hacernos cargo. Es muy probable que tengamos mucho menos responsabilidad porque no decidimos. Digamos, el fiscal es un tábano, pica, molesta, pide, junta pruebas, mueve los expedientes, pone luz. El juez es el que decide. Pero, digamos, el sistema parece que es único. Espera que te quiero hacer una pregunta sobre los fiscales, porque sí, normalmente estamos enfocados en los jueces. Sí. Y los famosos son los jueces. Sí. Muchos por la mala fama. Sí. Cuando un fiscal
ve que hay un pronunciamiento complaciente de un juez con un delito, supongamos con un caso de corrupción, supongamos un caso de enriquecimiento, y no lo apela. Eso es bastante habitual, o ha sido bastante habitual. Es bastante habitual porque la prueba está que... No estaba ese fiscal. Son las narrativas que decías vos, las me dicen productividad, no estaba ese fiscal, pero tiene una cosa a favor que le permite no ser tábano. La ley en la Argentina se aplica sobre un desierto moral. La ley como instrumento, como derecho nuestro, personal, como mecanismo de solucionar conflictos, tiene que tener un contenido moral. Está para algo, nació para algo, tiene un fin. La justicia argentina en general, no solo Comodoro Pi, ha divorciado absolutamente, ha exacerbado el positivismo y ha divorciado la moral del derecho. El derecho se transformó en una caja de herramientas, es como un martillo. Sirve para matar, para clavar un clavo o para pegar en un dedo. Entonces, esa ausencia de desierto moral, ese casi vale todo, digamos así, con que funciona la ley, que como decía Fait, se transformó en un catálogo de sugerencias en vez de un mecanismo obligatorio, permite que uno pueda muñequear, digamos así, los expedientes y a veces, según los vientos de la historia, hacerse el tonto, ser un poco más garantista, un poco menos garantista, según la carátula o la contextura simbólica, económica o política del imputado. Vos contás un caso en tu libro, que es el caso de Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, y esa confesión o declaración de un cambista brasileño que dice yo le giré dinero, que fue publicada en La Nación, primero por Hugo Alconada y después ese doleiro, como se dice en portugués, lo ratificó. Contás bastante del caso, contás el papel de Canicova Corral como juez, el papel de Germán Moldes como fiscal de Cámara. Obviamente lo contás con una decepción porque ambos se movieron de tal manera que pareciera que no hubieran perseguido la verdad, todo lo que lo hubieran... Pero decís, pero la verdad que no hicieron nada incorrecto. Claro, ese es el tema. Funciona como un concepto ese expediente. Porque al final del capítulo vos decís, a ver, ¿hizo algo ilegal Canicova? No. ¿Hizo algo ilegal Moldes? No. No, es justamente eso. La justicia argentina es muy hábil por el modo en que se acerca a los casos. Uno puede acercarse a los casos para descubrirlos, uno puede acercarse a los casos simplemente para que formalmente parezca que intentó hacer una investigación. Entonces, de los dos puntos de vista cumplimos con la ley. Lo que pasa es que si me acerco a los casos tratando de conseguir la verdad, puedo conciliar la ley con la justicia. Lo que hace Comodoro Pi es divorciar la ley de la justicia. Me acerco a los casos de modo tal que formalmente cumplí la ley, pero ese cumplimiento de la ley está muy lejos de ser justo. Ahora, en este caso que estamos mencionando, con independencia de Arribas, me interesa, nos lleva a otro tema, que es la vinculación cada vez más estrecha que ha habido entre los tribunales federales de Comodoro Pi y los servicios de inteligencia. ¿Vos en tu trabajo eso lo has percibido? ¿Es algo que se percibe cotidianamente, que se percibe una vez cada tanto? Yo te diría que es cuando vos en los espacios, en toda oficina pública hay espacios de intimidad donde las personas intercambian, son los rincones del sincericidio. Vos en cualquier rincón de Comodoro Pi te vas a escuchar a cualquier operador judicial quejarse de la injerencia de los servicios de inteligencia. Es un gran secreto a voces. Y no es algo extraño, porque en una institucionalidad como la nuestra, tan porosa de intereses privados, públicos o semipúblicos o del sotogobierno, es naturalmente lógico que los servicios de inteligencia tengan una presencia tan fuerte como la puede tener algún político corrupto que quiere zafar de alguna investigación penal. Pero es el gran secreto a voces, es el tema del que hablan todos, pero que nadie pone sobre la luz. Solo algunos periodistas, algunos colegas tuyos han escrito algunos libros bastante interesantes que también me autorizan a sostener esta perspectiva. Caso Odebrecht. A mí me llama la atención algo que es una obviedad. El único país donde Odebrecht no solamente no ha sido todavía sancionado, sino que tiene un reclamo de dinero para que el Estado le pague a Odebrecht, es la Argentina. Vos mirás la crónica de Perú, de Colombia, de Panamá, ni que hablar de Brasil. Bueno, Venezuela no se habla. En Ecuador tuvo que renunciar el vicepresidente. En Perú tuvo que renunciar el presidente. En la Argentina Odebrecht tiene reclamos contra el Estado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el caso Odebrecht? ¿Vos creés que es un problema institucional donde no hay pruebas, donde es muy difícil conseguir la información? ¿O hay dejadez? ¿O hay algún interés? Yo creo que estamos dejando pasar una oportunidad histórica de hacer un gran
promover un gran regeneramiento moral de nuestra vida social. Yo creo que en Odebrecht el problema que tenemos básicamente es de voluntad política, no del gobierno, del Estado en su conjunto. Cuando hablo del Estado en su conjunto, no hablo ni de Macri, ni del peronismo, ni de Pichetto. Estoy hablando del Estado en su conjunto, incluyo a la dirigencia empresaria, a la dirigencia política que es lateral a los cargos de gobierno, a los propios intereses de las instituciones. Nosotros con muy poco, con un esfuerzo muy poco, podemos hacer lo que hizo Perú, podemos hacer lo que hizo Ecuador, lo que hizo Colombia, lo que hizo Panamá. De hecho, nosotros la semana pasada recibimos copia entera del expediente que se está tramitando en Andorra, y que Andorra era un paraíso fiscal y donde hay información muy sensible para el caso argentino. Vas a ver que en los próximos días, cuando esa información empiece a circular y los jueces empiecen a trabajar con todas esas pruebas que envió un estado foráneo, vas a ver que seguramente le vamos a empezar a impugnar que es falsa, que es una operación. Cuando vengan las transferencias bancarias se empiecen a conocer, porque tenemos un problema con la verdad. La sociedad argentina no ha tomado la decisión de apretar los dientes, abrir las manos, a ver qué viene de Brasil y dejar que eso corra y fluya, porque va a ser seguramente un antes y un después, va a dejar marcas en nuestra vida pública. ¿Vos empezaste a meterte con ese tema? ¿Te metiste también con la causa de Tanguar? Y empezaste a tener problemas, sí, ya no de presiones políticas, sino judiciales. Sí, casi te diría violencia institucional. Digamos. A ver. Expedientes truchos, armados por jueces, que tienen el único objetivo de amedrentar, disciplinar, pero la casualidad es que justo empezamos a tener esos problemas, se agudizaron cuando descubrimos, con las herramientas que tenemos en Argentina, sin ningún tipo de prueba del exterior, una suerte de mecanismo por el cual dinero salía de Brasil, pasaba por Uruguay, llegaba a Argentina, iba a parar a lo que nosotros llamamos el área de planificación del gobierno kirchnerista, es decir, Devido, López, Olazagasti, etcétera, etcétera. Corcho Rodríguez con Corcho Rodríguez, una especie de articulador, sí, que juntaba a Odebrecht con el gobierno argentino. Sí. Y sí, los problemas se agudizaron, sí. ¿Y te han llamado Increíblemente me han llamado a prestar declaración indagatoria el juez Martínez de Giorgi por violar un secreto de sumario que no estaba vigente el día que dicen que lo violé, que además era un expediente que el que tenía información, acceso a 30 personas y casualmente, sin ninguna prueba, el elegido fui yo. Se inscribe, me parece, en esta fragilidad institucional que hace tan difícil trabajar y que también influye para que algún fiscal se haga el sonso, y termino de completar la pregunta que me hacías vos cuando veo un enriquecimiento. Después de la experiencia Delgado, digamos, que tiene estos problemas, no por ser mejor ni peor, sino por tratar de hacer su trabajo correctamente, en términos institucionales, el incentivo para que un fiscal busque la verdad es atroz, porque no solo es la presión, sino que es la persecución penal. Te hago una pregunta. En este clima de manipulación, de trabajar en el borde de la ley para que no pase nada y proveer impunidad sin que haya nada irregular, en este contexto hay algunos penalistas que plantean que habría que revisar el concepto de cosa juzgada y empezar a pensar en la posibilidad de reabrir causas que fueron cerradas como cosa juzgada fraudulenta. Hace 10 años yo fui el primero que escribió un paper sobre eso. A ver cómo es. Que la investigación trucha no puede darle derechos a nadie. La cosa juzgada es una garantía para que nadie te vuelva a investigar otra vez. Te investiga una vez y se terminó. Es un rasgo de la modernidad que se inventó con el iluminismo. Pero eso sirve en tanto y en cuanto a la investigación sea real, profunda. Si en la Argentina combinamos Lavallato con empezar a discutir qué sobrecimiento fue real y cuál es trucho, cosa que salta a la vista y lo hace cualquier chico de primer año de la facultad, estaríamos en presencia de dos grandes mecanismos de regeneración institucional, que es lo que la sociedad reclama a gritos. En general, todos los gobiernos últimamente han sido bastante agresivos, reacios con los jueces o fiscales que los investigaban. Sí. ¿Qué experiencia tenés con este gobierno? Vos que te has metido con algunos temas que tienen que ver con el presidente, con funcionarios. Yo creo que en la Argentina
al poder en ninguna parte, pero en Argentina en particular al poder no le gusta que lo investiguen y cada gobierno tiene su sistema más sofisticado o menos sofisticado de reacción, digamos así. En la época del kirchnerismo eran avasallantes, gritos, descalificación, por ahí. Acá hay mecanismos más sutiles. Yo el que estoy viendo es este de hacer, en vez los imputados, en vez de defenderse frente a los jueces, inventan denuncias y justamente porque la ley funciona como una plastilina, se hacen lo que se llama constituirse en actores particulares, en querellantes. En la Argentina el derecho penal es derecho público, es un derecho del Estado, pero en la Argentina una parte está privatizado, lo pueden ejercer los particulares. Es un rasgo de la argentinidad, de nuestro proceso de disolución institucional. Entonces me parece que estamos asistiendo a un mecanismo de extorsión sutilmente nuevo y que tiene que ver con abrir causas formalmente legales, pero que funcionan como mecanismos de apriete. Que es el caso mío, es uno, pero hay varios. Hay muchos casos en Comodoro Pi y también en la justicia ordinaria de la ciudad muy parecidos al mío, ¿no? Causas truchas, mecanismos de disciplinamiento que tienen la complicidad o la tolerancia de algunos jueces. Te hago una pregunta relacionada con el oficialismo, justamente. En este panorama que estamos pintando, ¿cómo ves a Carrió y las denuncias que hace? A mí Carrió me parece una persona muy saludable siempre, porque hace algo que ejerce lo que Weber llamaba el derecho de encuesta. A veces con razón, a veces sin razón, pero hace el trabajo de diputado, inquirir, preguntar, denunciar, recurrir, preguntar, que es y acá estamos acostumbrados a que los diputados y los senadores, para nosotros la división de poderes funciona como cementerios, no tienen conexión. Y justamente la división de poderes supone autonomía, pero interacción, ruido, disenso, debate. Me parece que Carrió dinamiza una dinámica política como la nuestra que tiende siempre a tolerar los espacios de los demás. Ahora, está bien, ella ejerce esa inquisición que vos estás señalando. Miremos el gobierno de Macri, que tiene dificultades para cumplir con sus promesas económicas de origen. ¿Cómo pensás que va a ser recordado este mandato en materia de sus promesas institucionales? A mí me parece, bueno, el gobierno está a tiempo, pero una de las marcas distintivas que este gobierno encarnó, me parece a mí, era dar respuesta a una necesidad brutal de la sociedad de regeneración institucional. Me parece que hay iniciativas como la de Garabano en Justicia 2020, que es muy saludable, me parece que tiene ideas muy buenas y que hay un diseño, hay una idea, pero que hay problemas de implementación. Fue el primer gobierno que hizo una auditoría sobre la justicia, es el primer gobierno que va a querer cambiar la ley de procedimiento para sacarle el poder político a los jueces y pasárselo al procurador general. Es un gobierno que, por ayuda de la biología y por algunas renuncias, ha logrado tener más vacantes que ninguno para cubrir en Comodoro Pi. Creo que aún tiene oportunidades muy interesantes para dejar una marca distintiva en empezar a suturar las heridas que tienen nuestras instituciones. Ahora te hago otra pregunta que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, que es más técnica. Sí. Es un organismo mucho más estratégico. Decisivo. ¿Está pintado? ¿Qué es lo que pasa? Me parece ¿O está que, empatado y Me parece que tiene un problema de diseño básico, que es que si bien supone que va a seleccionar a los mejores, al final de ese proceso de selección hay un margen de arbitrariedad, de decisión política, que permite los enjuagues más perversos para la designación de magistrados. Los concursos duran mucho y al final siempre está la cola del diablo que se mete en las designaciones. Y además me parece que el Consejo tiene una tarea pendiente, que es la de ejercer o la de diseñar y después ejercer verdaderos mecanismos de control que permitan mensurar qué produce la justicia, cuánto lo produce, porque un juicio laboral tarda 10 años. Un juicio para echar a un locatario que te dejó de pagar el alquiler de un departamento tarda 10 años. Una quiebra es interminable. Eso también es la justicia. Y ahí también hay cosas para hacer y ahí también tiene que trabajar el Consejo de la Magistratura. Última. Este libro que has escrito, que es un libro donde te metes con personas, con funcionarios, con colegas tuyos, ¿qué efecto te produjo? ¿Cómo te reciben ahora en los pasillos de tribunales? El efecto... Siempre te ven medio como un electrón loco a vos, sí, ¿no? Como algo raro. Eso es verdad. Eso me bautizaste vos como el electrón ahora? loco. Y ahora sí, la verdad que en términos emocionales a mí es una gran satisfacción. Me parece que yo cerré un ciclo emocional con esto. Pero sí es muy difícil el día a día
porque lamentablemente yo no sostengo que tengo la verdad, pero intento siempre tener una discusión franca, aplicar lo que los griegos llamaban la parresía, ¿no? Discutir con franqueza y sin tapujos. Pero hasta ahora lo que he logrado es un rechazo al texto. ¿Volverías a ser fiscal si tuvieras que elegir de nuevo tu profesión o estás arrepentido? No. Volvería a ser fiscal y me parece que hay que trabajar mucho porque las personas tengan un servicio de justicia razonablemente bueno. Federico Delgado, usted lo escuchó, un hombre valiente. Le recomiendo la lectura de su libro. Se va a enterar de cosas que suceden en el seno de nuestra República contadas en primera persona. Gracias, Federico. A vos. Vamos ahora a un corte y Marco Buscaglia, con quien vamos a hablar del acuerdo con el fondo y de la economía del Mundial, que empieza esta semana. Ya volvemos.